comenzar con esta pequeña entrevista y por supuesto hay que comenzar con de dónde nace la idea de Nadie es Nadie, Amor. Bueno, este libro fundamentalmente surge de la necesidad de contar una historia muchísimo más simple que la que había escrito antes, Vivir sin I, y de hacer también como un pequeño homenaje a los lugares en donde yo crecí, que es el sur de la Ciudad de México, que en la literatura no existe realmente. Y entonces yo quería escribir una historia que pasara en esos lugares, en el centro de Tlalpan, que tiene, como comentábamos hace rato fuera de cámara, su iglesia, su palacio municipal, su paletería y su cantina, ¿no? Y su secundaria. Y entonces pues la idea era contar una historia que pasara ahí y que fuera una historia que pasara en muchos lugares muy muy reconocidos de la Ciudad de México. Cada capítulo tiene el nombre de una canción de bandas como The Cure, Pixies, Morrissey, Los Smiths, New Order, Psychedelic Furs, cosas por el estilo. Entonces el libro sí, digamos que es como una novela con soundtrack, por llamarlo de alguna manera. El primer libro que leí así, sin dibujitos ni nada, fue Robinson Crusoe. Y fue una historia así súper fascinante, fue como wow. Luego leí Los Tres Mosqueteros y luego muchas otras cosas. Hasta que me vine a vivir a Cancún en el 2005, ahí ya empecé con una disciplina y con un enfoque de, ok, quiero escribir un libro de cuentos, ¿no? ¿Y cómo voy a escribir ese libro de cuentos? ¿Y qué temática va a tener? Que fue el primer libro que publiqué, el de Recuerdo de Cancún. Pero ahí ya fue con una idea más clara, o sea, ya estaba bien adulto. O sea, si en tu casa tú te levantas y solo está prendida la tele, tú aprendes a ver televisión. Pero si en tu casa tus papás tienen libros y leen, y no nada más es de a ti te toca leer porque te lo mandaron en la escuela, sino tu familia lee, pues tú lees, aprendes eso, ¿no? Pero pues la televisión se ha vuelto omnipresente en todos los hogares, los teléfonos, o sea, y entonces yo creo que esa es una de las cuestiones, que sí, que hay mucha tecnología, pero siempre ha habido distractores. Si nada más nos la pasamos viendo YouTube, pues está difícil salir de ahí, pero si la utilizamos para descubrir cosas, eso está bien, ¿no? Una gallina cuando pone un huevo lo cacarea y avisa que existe un huevo, que hay un producto. Entonces, en ese sentido, las redes sociales, el internet y todo esto sirven para que cuando tú publicas un libro, que lo publicas con una editorial muy pequeña, que tiene un alcance muy acotado, tú puedas tener este libro y entonces alguien de alguna otra parte diga, oye, yo lo quiero, o te invito a presentarlo aquí, como en esta circunstancia de venir a Cancún, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que las redes sociales, el internet, son muy buenos porque puedes, por chiripa, por casualidad, puedes llegar a conocer a alguien y conocer su obra y entonces descubrirla, o sea, decir, conocí a tal persona y sus libros los venden en tal librería, pues voy a ir a buscar uno de sus libros, ¿no? ¿Y qué siente de que aquí en nuestro estado no se pueda dar tanto el apoyo a los artistas, ya sea de literatura, de pintura, de música, a lo mejor? ¿Cuál cree que sea lo que le haga falta a Cancún para que pueda explotar ese medio artístico? Sí, que hay que apegarse más a la realidad de la ciudad y de las cosas que está contando la gente, los artistas plásticos, la gente que hace teatro, los que escriben. Hay una realidad que no es la paradisiaca, ¿no? O sea, no es este paraíso, sino la realidad cotidiana, y que tenemos que aceptarla como algo bueno y malo, ¿no? Que señala cosas, pero que es una expresión artística. Yo he escrito durante los últimos 12 años, por decirlo de alguna manera, pero lo he compaginado con trabajar. Ahora, lo que hice en los últimos 8 años fue encontrar una forma de vida económica que me permitiera escribir, ¿no? Entonces yo generé una fuente de empleo propia, no trabajando para nadie, y que me daba las horas suficientes para poder escribir. Cuando ese trabajo ya no me permitió escribir, dije, ok, voy a deshacerme de esta forma de empleo, y la vendí. Y eso es lo que me permitió escribir más. Un libro, las regalías de un libro son del 10%. Entonces, cuando hay un libro en una librería que cuesta 300 pesos, de esos 300 pesos el autor va a recibir 30 pesos un año después de que se publicó el libro. Y así funciona a nivel mundial. Prácticamente la mayoría de los autores reciben el 10% de las regalías. Entonces,
a menos que trabajes haciendo otras cosas que tengan que ver con ello, no se puede vivir de la literatura, solo que seas Stephen King o J.K. Rowling, ¿no? Cuando usted dice, ok, me voy a aventar a ser, pues ahora sí que un artista, me voy a aventar a escribir libros, a cambiar ese típico de voy a trabajar, tener dinero, familia, ¿qué es lo que lo motiva a de plano ya separarse de ese típico estereotipo y ya aventarse lo artístico? Mira, escribir e intentar publicar son dos cosas bien diferentes. Tú escribes un montón de cosas e intentas que se publiquen. Cuando a mí me dijeron que iban a publicar Recuerdo de Cancún, que fue el fondo editorial Tierra Adentro, para mí fue así como toda una sorpresa y fue así como wow, me va a publicar el fondo editorial Tierra Adentro, está increíble, porque lo venden en las educales de todo el país. Y además, alguien consideró que eso que estaba escrito no estaba tan mal, que que cumplía ciertos criterios editoriales y por lo tanto merecía ser publicado. Ya con esa satisfacción tú ya dices, no te sientes en la cima del mundo ni nada, sino que dices, wow, ya publiqué un libro. Y cuando escribe el libro piensa en lo que van a decir los demás, porque siempre existe ese miedo de tener algo que le metiste muchísimo esfuerzo y al final a nadie le gustó, o te da miedo expresarlo simplemente por lo que van a decir los demás. ¿No le pasa eso con sus libros? Pues no, porque nunca sabes si se van a convertir en libros. Nunca, tú estás escribiendo por el gusto de escribir, porque lo más padre de escribir es que tú creas un mundo, creas un personaje, le creas una familia, le creas unas relaciones, y entonces tú estás creando un mundo, estás viviendo una vida ahí. Necesito tiempo. Julieta interrumpe mi canción favorita con la peor frase posible. Después de soltar esas dos palabras nefastas, sus ojos de koala huyen de los míos y se pierden en cualquier punto. Su mirada vuela por los rincones evitándome, con todo el peso de la culpa que esa frase contiene. Me quedo en silencio, observándola, pensando si acaso me ha visto cara de Cronos o de Timex. No se lo digo, sé que agravaría la situación. La sensación de abandono me invade como los extraterrestres a Nueva York, mientras pienso que el amor no debería tener miedo. El amor debería romper cualquier distancia y barrera. El amor debería ser como en las películas, indoloro e inodoro, pero es real y lastima. Julieta, mi Julieta, no la de Dire Straits, no la de Venegas, no la de Shakespeare ni la de Fernando Delgadillo, está dejándome con la peor de las excusas, con el más cobarde de los pretextos, con la peor combinación de palabras, necesidad y temporalidad. Mi cerveza suda, el hijo del cuervo está lleno, me abruma el sonido de vasos chocando, de comida siendo deglutida, de telas rozándose debajo de la mesa, de conversaciones a las que no encuentro sentido. Robert Smith es un eco lejano para mí. Aquí debería apretar pausa, seleccionar estos últimos segundos y cortarlos, editarlos del timeline, enviarlos a la papelera de reciclaje y hacer como que nunca hubieran existido. Para eso soy editor, para eliminar cosas, para recortar lo que está mal, lo que sobra, lo que no debe verse, para borrar los errores. La ruptura con mi novia es un error.